Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Corredor Soler, pertenezco al grupo 33 de toxicología. A continuación, vamos a dar inicio con mis compañeras a la explicación de nuestra estrategia seleccionada. Nuestra estrategia es de promoción de la salud y prevención de la enfermedad sobre el uso racional de los antibióticos a menores de 12 años en la Clínica Policía Nacional de Tunja. ¿Qué se quiere lograr con esta estrategia? Darle a conocer a la comunidad de la Policía Nacional, a los usuarios tanto de urgencias y consulta externa sobre el uso racional de los antibióticos en menores de 12 años, sobre los efectos secundarios y la gran problemática mundial de la resistencia antimicrobiana. Como introducción a nuestra estrategia, pues el uso de antibiótico tiene frente a cualquier enfermedad infecciosa que debe realizarse siempre bajo prescripción médica y una solicitud de dispensación de las farmacias debe ir acompañado con una receta médica. También en menores de 12 años el pediatra debe prescribir los antibióticos y dárselos al menor según prescripción médica. Los objetivos de nuestra estrategia, como objetivo general tenemos como diseñar la estrategia educativa sobre el uso responsable de los antibióticos con la población de la Clínica Policía Nacional de Tunja, Boyacá. Como objetivos específicos tenemos cómo identificar la población que acude usualmente al servicio tanto de consulta externa como de urgencias. También identificar las prescripciones y conocimientos que tienen los usuarios frente al tema del uso responsable de los antibióticos y principalmente en los menores de 12 años. Y también tenemos cómo diseñar e implementar una estrategia educativa sobre el uso responsable de antibióticos que responda a las expectativas de los usuarios. ¿Cómo suministrar antibióticos en menores de 12 años? Siempre para suministrar antibióticos a menores de 12 años debemos de tener en cuenta la prescripción médica. La persona que dispensa el medicamento debe explicarle muy bien al padre de familia responsable cómo debe darle al niño sus medicamentos. Las dosis de los niños, de las lactantes, personas que manejan una meningitis tuberculosa, van diferente la dosificación y toda esta dosificación depende a lo que pese el niño o el lactante. Causas del uso incorrecto de antibióticos en menores de 12 años. Una de las causas son abusar de los antibióticos cuando estos medicamentos se usan cuando no son necesarios. Los antibióticos son uno de los grandes avances de la medicina, pero el abuso de los antibióticos ha conducido al desarrollo de bacterias resistentes, que son difíciles de tratar. Tomar antibióticos, muchos antibióticos y a menudo, por un motivo equivocado, pueden cambiar tanto las bacterias como los antibióticos dejan de ser eficaces para combatir las bacterias. Esto se llama resistencia bacteriana o resistencia a los antibióticos. Hay algunas bacterias que ahora son muy resistentes hasta los antibióticos más potentes. O sea, la resistencia a los antibióticos es un problema que va en aumento. Consecuencias del uso incorrecto de antibióticos en menores de 12 años. Bueno, dicho uso genera un rápido aumento de las resistencias bacterianas y por consiguiente una pérdida de la eficacia de estos medicamentos en el tratamiento de algunas infecciones. Uno de los ejemplos del uso inadecuado es la automedicación y el uso fuera de indicación. Tenemos que la automedicación implica riesgos por posibles problemas o eventos relacionados con los medicamentos que van desde molestias leves hasta graves. Pueden llegar a ser tóxicos en caso de sobredosis, produciendo emergencias accidentales y iatrogénicas. Uno de los factores que influye en la automedicación es la desasistencia de servicios de salud, que hace que los pacientes adquieran los medicamentos, ya sean sugeridos por el vendedor de la farmacia o
porque los compran sin una prescripción médica, sin receta médica. Esta práctica aumenta la problemática relacionada con la resistencia bacteriana. Cada día las personas adquieren más resistencia bacteriana y compran sus medicamentos de manera indiscriminada. ¿Qué se debe tener en cuenta en el uso de los antibióticos? No debe usarse antibióticos para virus como los resfriados o la gripe. No le pida al profesional de la salud que le recete un antibiótico. Si el profesional de la salud ve que es pertinente, lo hará. De lo contrario, no. Cuando tome antibióticos, siga las instrucciones con cuidado. No comparta sus antibióticos con otras personas. No utilice un antibiótico sin prescripción médica. Cumpla siempre con la etapa de duración y la dosis que le haya indicado su médico en la toma del antibiótico. Y emplear siempre los antibióticos para el caso necesario. ¿Cómo usar los antibióticos en la IPS clínica de la Policía Nacional en Tunja, Boyacá? Entonces, haga un uso responsable de los antibióticos. No solicite un antibiótico en la farmacia sin receta. No se automedique. Los expertos insisten en no utilizar los antibióticos sin que se los haya prescrito un médico. No almacene antibióticos sobrantes en casa. Tome el antibiótico exactamente según las indicaciones, según la prescripción y cantidad exacta que se ha etiquetado y que se debe tomar en forma correcta. Tome el antibiótico durante el tiempo indicado. Es posible que se sienta mejor después de tomarlo durante algunos días, pero debe cumplir con el tiempo establecido que se sugirió para su bacteria. Indicaciones para la comunidad de la Clínica Policía Nacional de Tunja, Boyacá. Entre las indicaciones tenemos llevar siempre al paciente al médico y evitar la automedicación. Tome los antibióticos exactamente como se los recetaron, si los necesita, si el médico decide que un antibiótico es el mejor tratamiento cuando está enfermo. Tómelo exactamente según las indicaciones de su médico. No comparta los antibióticos con otras personas. Haga un uso responsable de los antibióticos. No solicite un antibiótico en la farmacia sin receta. No se automedique. No almacene antibióticos sobrantes en casa. Efectos secundarios de los antibióticos. Los efectos secundarios de los antibióticos varían de leves a muy severos. Algunos de los efectos secundarios comunes incluyen sarpullido, náuseas, diarrea, infecciones por cándida. Los efectos secundarios más graves pueden incluir infecciones por Clostridium difficile, las que causan diarrea que pueden provocar daños graves en el colon y a veces incluso la muerte. Reacciones alérgicas graves y potencialmente mortales, infecciones resistentes a los antibióticos. Beneficios de la presentación del servicio en salud por parte del profesional de la salud. El uso racional de los medicamentos implica la participación activa del farmacéutico, el cual debe brindar una óptima atención farmacéutica. El papel del prescriptor y de la gestión sanitaria es clave para ello, siendo el farmacéutico de atención primaria uno de los profesionales sanitarios capacitados para lograrlo. En la actualidad, la sociedad se enfrenta al reto de preparar profesionales farmacéuticos capacitados para desarrollar prácticas farmacéuticas centradas en el paciente y una correcta dispensación de los medicamentos en el entorno comunitario. Dentro de la información importante para tener en cuenta en el uso racional de los antibióticos encontramos que 1 de cada 3 personas se automedican con antibióticos sin consultar al médico. También encontramos que el 85% lo usa para tratar enfermedades poco graves como un resfriado o una gripe. Mayormente las personas creen que hay que tomar antibióticos cuando tienen una fiebre, cuando tienen una gripe y no lo es. Los antibióticos actúan sobre las bacterias, no tienen ningún efecto sobre los virus.
Tampoco son analgésicos, no bajan la fiebre ni alivian el dolor. Si el médico lo prescribe, hay que tomarlo todo el tiempo indicado. No se puede dejar a mitad de tratamiento aunque nos encontremos bien. Problemática mundial de resistencia antimicrobiana. ¿Qué son los antimicrobianos? Son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar infecciones en los seres humanos, los animales y las plantas. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? Es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico, lo que hace más difícil tratar las infecciones e incrementar el riesgo de propagación de enfermedades graves. Como consecuencia, los antibióticos se vuelven ineficaces en las infecciones, siendo cada vez más difíciles e imposibles de tratar. La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para la salud, en lo cual se requieren medidas urgentes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de la salud pública. El uso inadecuado de los antimicrobianos es el principal factor que determina la aparición de patógenos farmacoresistentes. ¿Por qué es motivo de preocupación mundial la resistencia a los antimicrobianos? Porque las infecciones por microorganismos resistentes no responden a los tratamientos habituales, lo cual prolonga la duración de la enfermedad y aumenta el riesgo de muerte. ¿Qué factores aceleran la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos? Los factores es el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, la falta de acceso a agua limpia, el saneamiento e higiene, medidas deficientes de prevención y control de las enfermedades, las infecciones en los centros de salud, el acceso deficiente a medicamentos, la falta de sensibilidad y conocimientos. En la situación actual está la farmacoresistencia a las bacterias, a Mycobacterium tuberculosis, a los virus, a los parásitos causantes del paludismo y a los hongos. Recomendaciones finales. Seguir siempre las pautas de administración prescritas, nunca hay que interrumpir el tratamiento, no hay que acumular restos de antibióticos en casa, emplear los antibióticos apropiados para cada bacteria. Los antibióticos solo tratan ciertas infecciones causadas por bacterias, como la infección de garganta por estreptococos, tosferina, infección urinaria. Y por último encontramos unas referencias bibliográficas donde pueden consultar. Gracias.